La ensalada más rica y saludable del 2025. Fresas, almendras y yogurt. Comencemos por la base de nuestra ensalada, la lechuga. Para esta receta puedes usar una lechuga fresca, idealmente lechuga romana o batavia, que tenga hojas crujientes y verdes vibrantes. La lavamos muy bien, hoja por hoja, bajo el chorro de agua fría para eliminar cualquier impureza. Una vez hecho esto, usando el método de desinfección de nuestra preferencia, la desinfectamos. Ahora, vamos con las estrellas dulces del plato, las fresas. Necesitaremos 250 gramos de fresas frescas, maduras pero firmes. Las lavamos suavemente y usando el método de desinfección de nuestra preferencia, la desinfectamos. Hora de un toque crocante. Vamos a usar almendras de dos formas diferentes, 50 gramos enteras y 50 gramos en lonjas. Las almendras enteras aportan ese crujido delicioso, mientras que las almendras en láminas se mezclan de forma más ligera y delicada con los demás ingredientes. Puedes tostarlas ligeramente en un sartén seco por un par de minutos, hasta que liberen su aroma. Esto elevará su sabor de una manera increíble. En este caso las cortamos en trozos pequeños. Y reservamos. Retomamos las fresas y las escurrimos. Les retiramos las hojas verdes y las cortamos en mitades o en cuartos, dependiendo de su tamaño. Las fresas aportan ese sabor dulce y ligeramente ácido que le da vida a cada bocado. Retomamos también la lechuga. Con la ayuda de un centrifugador de verduras o toallas de cocina la secamos muy bien. Luego cortamos en tiras no muy delgadas. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, las fresas, las almendras cortadas en trozos y las almendras en lonjas. Asimismo, incorporamos 50 gramos de arándanos deshidratados. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente todos los ingredientes hasta integrar. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Y ahora viene la magia que unifica esta ensalada. Un aderezo cremoso, ácido, dulce y ligeramente picante. En un recipiente pequeño mezclamos 3 cucharadas de yogur griego natural, que nos dará esa textura cremosa y ligera, ideal para este tipo de ensaladas. Una cucharada de mostaza, que aportará un leve picor y profundidad al sabor. 2 cucharadas de miel de abejas, para equilibrar con dulzor natural. El jugo de 2 limones frescos, recién exprimidos, para darle un toque ácido, fresco y vibrante. Una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida para realzar todos los sabores. Batimos muy bien esta mezcla hasta que se integre completamente. Puedes usar un batidor de mano o un tenedor, y verás cómo el aderezo se vuelve sedoso y fragante. Finalmente, vertemos el aderezo cremoso por encima, justo antes de servir, para que las hojas se mantengan crujientes. Mezclamos con suavidad, solo lo justo para cubrir cada ingrediente con ese aderezo espectacular. Y así, en tan solo unos minutos, tienes lista una ensalada elegante, fresca y absolutamente deliciosa. El equilibrio de sabores es perfecto, la frescura de la lechuga, el dulzor de las frutas, el crujido de las almendras y el toque ácido del aderezo hacen de esta receta algo inolvidable. ¿Te gustó esta receta? Entonces no olvides dejar tu like, compartirla con quien amas cocinar, y suscribirte a Qué Rico Recetas para más preparaciones deliciosas como esta. Esta ensalada de frutas con yogurt es la mejor que vas a probar en tu vida. Comenzamos con la base, una hermosa lechuga crespa.
Esta variedad de lechuga es crujiente, con bordes rizados y un color verde intenso que le da vida a cualquier plato. La lavamos muy bien, hoja por hoja. Luego, usando el método de desinfección de nuestra preferencia, la desinfectamos. Asimismo, usando el método de desinfección de nuestra preferencia, desinfectamos 125 gramos de uchuvas, 125 gramos de arándanos frescos y 200 gramos de fresas. Ahora, vamos con el mango, esa fruta tropical tan jugosa y dulce. Este lo lavamos bajo agua corriente fría. Luego lo pelamos y lo cortamos en cubos medianos, asegurándonos de usar un mango que esté maduro, pero firme, para que mantenga su forma y no se deshaga. El mango le da a nuestra ensalada ese dulzor natural y esa textura carnosa que se mezcla perfectamente con las demás frutas. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Seguimos con los kiwis, necesitaremos 5. Esto lo lavamos muy bien. Luego los pelamos cuidadosamente y los cortamos en rodajas delgadas. Finalmente los cortamos en cubos medianos. Su color verde vibrante, con ese centro punteado de pequeñas semillas negras, no solo es precioso, sino también refrescante y ácido, ideal para balancear los sabores más dulces. Retomamos las fresas y las escurrimos. Luego les quitamos las hojas y las cortamos en mitades o cuartos. Estas aportan dulzor, color y esa textura tan característica que hace irresistible cualquier ensalada frutal. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Continuamos con una pera que será el toque crujiente y delicadamente dulce. La lavamos muy bien, la partimos en cuartos, retiramos el corazón y la cortamos en láminas delgadas o cubos, como prefieras. Su sabor suave y su textura jugosa van a complementar maravillosamente las otras frutas. Retomamos la lechuga y la escurrimos, ya sea con un centrifugador de verduras o toallas de cocina. Luego la cortamos en tiras no muy delgadas. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, las fresas, la pera, el mango, el kiwi, los arándanos frescos y las uchuvas. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Para finalizar, como aderezo agregamos 150 gramos de yogur griego natural, 2 cucharadas de miel de abejas y 2 cucharadas de vinagre blanco. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Listo. El resultado es una ensalada que enamora desde la vista y conquista en el primer bocado. ¿Qué te pareció esta receta? Si te encantó tanto como a nosotros, no olvides darle like, compartirla con quien amas y suscribirte a Qué Rico Recetas para seguir disfrutando juntos del placer de cocinar con amor y creatividad. Nos vemos en la próxima receta, y mientras tanto, que tengas un día lleno de sabor y colores.